Muy buenas, queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Pinceladas Ecuestres, canal dedicado al bello mundo de la equitación y del caballo. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, a don Francisco Gómez, gran jinete profesional, con mucha experiencia, domando caballos en doma clásica y en alta escuela, un experto en el tema que vamos a hablar hoy, que es Piafé y Passat. Y bueno, también tenemos aquí a don Raúl Roa Vadillo, también protagonista del programa. Y bueno, muy buenas Paco y Raúl, ¿cómo están? Hola, muy buena. Muy Hola bien, Antonio, ¿qué fenomenal. tal? Encantado de estar aquí compartiendo con vosotros Pues, un ratito de equitación. pues nada, yo también estoy muy contento de estar aquí y nada, pues a mí me gustaría que Paco nos contase un poquito su historia, su trayectoria y un pequeño resumen de su vida profesional para que los oyentes lo conozcan. Y yo en mi caso también, y para mí está siendo todo un descubrimiento hoy. Así que Paco, adelante, cuéntanos un poquitín de ti, si te parece. Bueno, pues nada, yo ya os digo, repito que estoy encantado de estar aquí esta tarde con vosotros. Y bueno, yo no sé, la presentación que me ha hecho Antonio, no sé hasta qué punto se me da bien o mal el Piafé y el Passat. Lo que sí es cierto es que le he dedicado muchas horas en mi vida. Es un ejercicio que me apasiona. Y bueno, pues me apasiona pues igual, exactamente igual que me apasionan los caballos. Yo creo que soy uno más de los locos que estamos en este mundo, ¿no? Del caballo. Y yo, bueno, pues nací en Andalucía, hay bastantes caballos, y fui un apasionado de ellos desde el primer momento que los vi. Creo que eso nos ha pasado un poco a casi todos. Bueno, pues mi padre tenía caballos y empecé un poco a montar en plan amateur en casa, como podía, pero bueno, enseguida decidí que yo quería dedicarme al caballo plenamente en mi vida y bueno, pues entendí que había que buscar ayuda. En principio, pues busqué aquel famoso libro de Alfonso Porras Maestre, El caballo y su doma, que creo que tanto le debemos todos, porque nos inició sobre todo a personas que Ujú. estábamos, Sí. que sabíamos muy poco de esto. Fue un libro muy llano, que yo siempre lo tengo en mi memoria y creo que le debo gran parte de lo bien o lo mal, o lo mucho o lo poco que he hecho en esta vida, ¿no? Bueno, después ya poco a poco, pues empecé a montar algunos caballos de mi pueblo y tal, y después ya conocí a un gran profesional para mí, que sigue siendo mi maestro, tanto en la vida como en la equitación, y ahora ya amigos, como si fuéramos casi familia, que es Juan Fernández Calero, el cual pues me abrió las puertas de su casa, me fui con él, empecé a irme en los veranos, luego ya casi todo el tiempo seguido, y me fui allí a un picadero donde, bueno, pues allí tuve la oportunidad de ir conociendo muchos caballos, la técnica que entonces había, que no era poco. Creo que luego en cuanto a técnica, a lo largo de la vida hemos avanzado mucho todos los jinetes y hoy en día hay un nivel de equitación mucho más alto que el que había, pero sobre todo lo que allí adquirí es, bueno, ese feeling y esas cosas que se necesitan y esa sensibilidad que se necesita para trabajar con caballos todos los días. Y eso aquel hombre lo tenía y lo tiene, porque de hecho sigue compitiendo y sigue trabajando en esto, pero me hizo conocer mucho lo que son los caballos, el mundo del caballo, tanto la belleza como la dureza de esto. Bueno, y aguantamos, siempre compensaba lo bueno por encima de lo malo y seguimos trabajando en esto. Y bueno, pues luego ya a partir de ahí yo ya puse mi picadero, donde ya empecé a domar caballos de la calle. Estuve un largo tiempo con él y después empezamos ya a domar caballos de clientes y demás. Y bueno, pues luego ya a lo largo de mi vida he tenido la suerte de conocer a otros profesores. Bueno, pues en esa trayectoria, desde que me puse por mi cuenta, pues domamos caballos de la calle. Tuvimos un espectáculo ecuestre que se llamaba A Caballo por Bulería, donde llevábamos 14, 15 caballos, bailadoras, jinetes, tal. Montamos coreografías bonitas. Fue una etapa muy bonita de mi vida. También hice mis pinitos en el rejoneo, me gustaba mucho. Tuve 2 o 3 temporadas, toreé muy poco, pero bueno, lo recuerdo con cariño, aquel miedo bonito, aquello. Conocer a los caballos un poco más a fondo, delante del factor miedo, que también creo que es muy interesante. Y tal. Bueno, pues fue Ujú. otra etapa. Y luego, pues, conocí a otros profesores, Rafo de Córdoba, otra gente, pero sí conocí a un hombre que yo creo que fue un antes y un después en mi vida del caballo. Estaré eternamente agradecido,
y bueno, sigo agradeciendo y sigo tratando con él todos los días, que lo tenemos en común, Antonio, que es Juan Rubio, jinete de la Real Escuela, que creo que un poco a través de él nos hemos unido también nosotros, y bueno, que fue un hombre que a mí me dio una filosofía, ya no hablo solo de técnica pero me dio una filosofía para estar con los caballos de la que estoy todos los días agradecido, porque es un hombre que utilizaba y utiliza la coherencia, la cabeza, el respeto hacia el caballo, el respeto entre profesor y jinete, o sea, el respeto, y luego, por supuesto, una técnica de equitación muy depurada, puesto que es un jinete profesor de la escuela, un hombre muy formado, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí más o menos han ido mis derroteros. Después estuve un tiempo bastante considerable concursando en la modalidad de alta escuela. Tuve varios caballos que creo que fueron muy interesantes, algunos de ellos llegaron a obtener algún puesto bastante interesante. Y bueno, pues aquello de los concursos también me ayudó mucho a crecer, creo que como jinete, pero sobre todo también me hizo mucho crecer como persona, ¿no? Porque, bueno, la competición y un caballo que llevas contigo, pues hacerlo tu colaborador en ese momento y aprender a trabajar tu autocontrol a la hora de salir a una prueba, de saber manejar un caballo en un estado más o menos de cierto nerviosismo, cada vez se disfrutaba cierto nerviosismo, con cierta precisión, como una prueba exige, porque en 7-8 minutos te tienes que hacer una serie de ejercicios concretos, con poco tiempo de preparación entre ellos, con un juez que te está juzgando movimiento por movimiento, con un público y tal. Pues bueno, aquello creo que también me ayudó bastante y además también lo disfruté mucho, ¿no? Y bueno, conocí y de hecho pudimos domar unos cuantos de caballos que yo creo que en su momento fueron caballos, bueno, pues bastante interesantes, por lo menos. Y luego ya de ahí en adelante, debido a alguna cosa de salud, no he podido continuar en la competición. Gracias a Dios ahora mismo ya va estando todo mucho mejor. Pero he tenido la gran suerte, y lo digo así, de tener dos hijos que son otros apasionados del caballo como yo, igual de locos, y que han continuado la actividad de la equitación en casa. Seguimos dedicándonos a esto. Bueno, algunos de ellos han competido y sobre todo, pues bueno, mantenemos ahí una cuadra que nos ilusiona bastante y sobre todo nosotros somos gente que siempre nuestro sello en casa ha sido la alta escuela y yo creo que concretamente Piafé y Passat, pues bueno, son de los ejercicios que quizás, por lo menos que más hemos trabajado a lo largo de nuestra trayectoria. ¿Vale? Pues muy bien, pues muy Muy interesante, bien, Paco. interesante. Muchas gracias por compartirnos un poquito de ti. Y bueno, la verdad que sí, que gracias a este personaje, Juan Rubio, pues nos conocimos tú y yo, cosa que agradezco mucho y que me siento feliz porque, bueno, ahí hemos podido desarrollar una bonita amistad y, bueno, tú me has ayudado mucho, pues, en el tema de alta escuela, sobre todo de Piafé y Passat y bueno, por eso quería que estuvieses presente en este programa. Así que bueno, ya entrando en el tema, coméntanos un poquito, Paco, ¿qué métodos tienes tú para iniciarle los piafés a los caballos? Primero creo que sería bueno también que nos dieras tu opinión de cuándo se le debe empezar a enseñar el piafé o el pasar al caballo, como qué requisitos debe tener el caballo antes de que se inicie la educación de estos ejercicios, qué cosas son importantes a tener en cuenta y tal. Muy bien. Pues mira, yo ya sabes que soy completamente partidario de utilizar el Piafé, ya no es solo como ejercicio bello y con gran plasticidad, que a mí me enamora y sobre todo un buen Piafé y particularmente en un caballo ibérico me enamora todavía más, sino que el Piafé ya no es solo ese bonito ejercicio, sino además creo que es un gran mejorante de muchos otros ejercicios de la doma, puesto que es un ejercicio de máxima reunión y es un ejercicio que enseña mucho al caballo a posicionar su cuerpo, a utilizar su cuerpo, a ponerse cuesta arriba, la cruz grande, la nuca en el punto más alto, y sin un gran desgaste, porque conseguir esa posición y ese posicionamiento y esa forma de utilizar el cuerpo en un caballo a base de trote, media parada, espalda adentro, pues está fenomenal, también es el camino, pero requiere de muchos más kilómetros con un caballo alrededor de una pista y tal, y hay caballos con un gran fondo físico que lo soportan, pero hay otros que lo que tienen es mucha voluntad, mucha calidad, pero no tienen ese pulmón y esa capacidad
y bueno, creo que a través del Piafé, digamos que podemos hacer casi como torear de salón, ¿no? Enseñarlos a adquirir esta posición. Pero bueno, por venirnos un poco al principio y empezar desde atrás, el momento en el que se debe de empezar el Piafé a un caballo. Yo soy partidario de empezar más pronto que tarde. O sea, hay personas que piensan que un caballo debe tener una preparación a lo mejor de 2 años, antes de tocarle ese ejercicio y tal. Yo, concretamente, sobre todo con caballos ibéricos, que es con lo que yo más he trabajado, algún cruzado, algún anglo-árabe, algún centroeuropeo, pero una gran minoría. Yo te puedo hablar, sobre todo con propiedad más o menos, es de los caballos ibéricos, no te digo pura raza español, pero pura raza español, algo de lusitano, hispano-árabe, pero siempre con un gran porcentaje de raza española. Pues yo, sobre todo con esos caballos, pienso que el Piafé hay que empezarlo prontito, pero claro, por supuesto, primero necesito un caballo que como mínimo esté bien montado, una expresión que se utiliza en Andalucía, barajado, es decir, ya bajo control, funcionando ya en paso, trote, galope, cediendo a las piernas, conociendo ya un poco lo que es la descontracción lateral en la mano, la descontracción de uno y otro asiento, que sepa descontraer esa boca y aflojarse, en fin, un cierto equilibrio. Y una vez que este caballo ya está desplazándose lateralmente bien, anda, trota, galopa, soporta bien al jinete, sabe lo que es el trabajo, yo tampoco espero mucho más en empezar a hacer piezas. No, porque a mí me ayuda mucho a seguir, ¿no? Hay gente que piensa que la doma trae el Piafé y yo es que pienso que el Piafé trae mucha doma. Entonces, visto así, sobre todo hablo en caballos ibéricos, que es lo que yo más he trabajado, creo que el Piafé me ayuda mucho a mejorar muchas otras cosas de la doma de los caballos. Entonces, espero a este momento en el que esté por lo menos ya barajado y demás, y luego empiezo, por supuesto, de una forma progresiva, lenta, en la que el caballo vaya siendo capaz de asimilar el ejercicio poco a poco. O sea, si yo empiezo a tocarle Piafé a un potro con 4 años, no creo que sea ningún delito. Lo único que no le puedo pedir a un potro de 4 años que haga el Piafé que hace un caballo con 6 o con 7 rematados, o 8, ¿no? O sea, exactamente igual que a lo largo de la doma. Todo es progresivo, se le va pidiendo poco a poco y se va pidiendo caridad y compromiso a los caballos a medida que pasa el tiempo, pues el Piafé es igual. Yo no puedo empezar con un potro y pedirle el primer día que se siente en los posteriores, que meta los pies debajo, que bata, que sostenga toda la parte anterior suya, que se ponga grande de la cruz y suba la nuca. No, no puedo hacerle eso a un potro. Pero sí puedo empezar ya, bueno, sobre todo como yo empiezo los caballos, sí. Perdón que interrumpa un segundo. Tú estás hablando de iniciarlos en la mano, ¿no? No montado. Sí. A lo que En la mano. Ya está, solamente eso. Bien. Pues muy bien puntualizarlo, porque además quería puntualizarlo. Yo, por supuesto, el Piafé lo empiezo casi siempre en la mano. A lo largo del tiempo recuerdo algún caballo que en la mano no nos aceptaba muy bien y lo hemos empezado ya directamente con el jinete encima porque lo controlaba mejor, o incluso no hemos tenido mucha ayuda y a lo mejor algún Piafé se ha sacado desde arriba directamente, tal, pero esos han sido casos un poco excepcionales. Yo quiero hablaros un poco en general de cómo vengo trabajando, digo en general porque no hay dos individuos iguales, es difícil decir una línea de cómo se saca. A mí cuando algunas veces vienen los chavales a casa que vienen por aprender y tal, ¿tú cómo sacas el Piafé? Digo, pues dime a qué caballo. Y luego te digo cómo, porque no hay una regla general para los caballos, ¿no? Pero por regla general, nosotros siempre, yo tengo costumbre en casa de empezarlo desde abajo, unas veces solo, otras veces con ayuda, en fin. Y yo casi siempre empiezo a tocar el Piafé en la mano. En las primeras ocasiones me da igual algunas veces que lleve la embocadura suya que lleva y utilizar una rienda por encima del cuello y otra en la mano, e incluso con un serretón forrado, no tengo ningún problema, solamente con una guindaleta a la argolla del centro. Me pongo casi siempre, por regla general, a la izquierda de los caballos. Se debe de hacer a la derecha y a la izquierda, pero yo, porque a lo largo de los años no he desarrollado ni en mi mano derecha
el tacto de la mano ni en la izquierda de la fusta. O sea, lo tengo muy desarrollado el tacto, o sea, en la izquierda la mano y en la derecha la fusta. Entonces, como veo que a mí me resulta más fácil tener feeling con ellos y empezarlos a hacer batir de esa forma, pues lo hago así siempre. Y una vez que él lo tiene bastante claro y controlado, entonces sí lo toco a la otra mano, lo cambio y lo toco por los dos lados. Pero una vez que primero he aprendido muy bien, porque me veo mucho más suelto por el lado izquierdo, ¿no? Y de esa forma lo vengo haciendo. Entonces yo me coloco al izquierdo, lo primero que hago de todo, primero, antes de ponernos a sacar el piafé ni nada, durante el tiempo que has estado haciendo, digamos, la base de la doma de tu caballo, el jinete tiene que aprovechar ese tiempo para analizar cómo es su caballo y saber cómo tiene más o menos que empezar el piafé. Porque a todos los caballos no se les toca igual en función de la raza, en función de su físico, en función de su capacidad. Hay caballos con mejor cabeza unos que otros. En función de su reacción, hay caballos que son mucho más tranquilos al toque de fusta o los estímulos de voz, de fusta, de chasqueo, y otros caballos que son mucho más explosivos. Entonces, todo este tiempo que yo he estado haciendo base, he estado analizando mi caballo para cuando llega la hora de yo empezar el piafé, conocerlo un poco más y saber más o menos qué grado de estímulo le tengo que dar, o de calma, o de... ¿no? Lo hemos ido conociendo un poco. Bueno, pues una vez que ya este caballo está un poco analizado por ti y sabes más o menos cómo puede reaccionar y tal, yo siempre, como digo, empiezo en la mano, me pongo por el izquierdo y cojo las fustas y empiezo a jugar con ella un poco. Y me gusta decir la palabra jugar porque me gusta el piafé sacarlo mucho más jugando que imponiendo. Además, creo que tengo muchas más posibilidades de éxito. Cuando quieres imponerlo, ahí vienen ya tensiones, vienen caballos en contra tuya, vienen una serie de cosas y hay que tomárselo con mucha calma y tomárselo casi como un juego. Además, a mí en el piafé me gustan las sesiones cortas y repetidas. Es decir, prefiero hacer 4 sesiones al día sacando 2 batidas que media hora sacando 15, ¿no? Puedo tocar un caballo perfectamente 10, 12, 15 minutos según su capacidad o menos, me da igual, siempre y cuando yo vaya recibiendo lo que quiero. Una vez que me pongo abajo, empiezo, ya digo, a jugar con la vara, empiezo a tocarlo por la grupa, por la elección, bajo la grupa para abajo, llego al corvejón, la caña, y voy viendo cómo se comporta cuando lo toco, voy viendo la reacción que me va dando. En principio, cualquier cosa que me dé vale. Cualquier cosa que me dé que pueda parecer piafé vale. Porque si hace un momento no tenía nada y ya tengo un caballo que sube y baja el pie, ya tengo mucho. O sea que así para mí la clave es conformarse con muy poco. Y por ahí vienen las cosas. Entonces, normalmente soy mucho de tocar por debajo del corvejón en la caña, doy un toque más o menos seco, más o menos intenso, veo la reacción del caballo. Si la reacción que me da me gusta, de la batida que da el pie, pues acaricio rápidamente. Luego ya empiezo a pasar las fustas por dentro, al otro lado, y bueno, pues luego buscarle a cada caballo en el sitio donde reacciona. Hay caballos que les gusta mucho más o reaccionan mucho mejor tocándolos en lo alto de la grupa, en el vencimiento de la cola, otros más en la caña, otros por delante de las cañas, incluso tocarle en la barriga por dentro para el pie contrario. Ahí vamos tocando, vamos trasteando y vemos qué ocurre cada vez que tocamos. Y ahí vamos sacando conclusiones. Por regla general, cuando tocas en la barriga por delante, los caballos suelen buscar un poquito la fusta con el pie. Bien, pues si necesitas levantar pie, toco eso. Si hay caballos que lo que me hacen es que me tiran el pie para atrás y toco en otro sitio, me va de para adentro, pues también me vale. Y voy jugando con los distintos sitios y la distinta intensidad de toque y las distintas reacciones que mi caballo me va dando. Yo, en un principio, simplemente... ¿Harías, por ejemplo, con caballo? Uy, perdón. Sí, sí, tranquilo. Perdón de nuevo, Paco. Es que te estoy escuchando y me surgen muchas preguntas sobre mis propias experiencias ahora. Pues pregúntame cada vez que quieras. Y digo, me voy a aprovechar de Paco para sacar cosas yo para mí. Muy bien. Con caballos, por ejemplo, dos tipos de caballos. No te quiero desviar de lo que tú estás explicando, pero bueno, 2 tipos de caballos. Por ejemplo, los caballos que tiran las patas,
¿qué haces con los caballos que patean, nada más que tiran patadas, y los caballos que se quieren escapar mucho por delante? ¿Tú eres partidario de poner rienda fija o qué? O sea, esos dos tipos de caballos. El que se quiere escapar por delante, que te tira, que a veces yo, pobre aldeano, mi única solución es poner la rienda fija más apretada. Sí. Y el caballo que tira las patas, que yo a veces tengo la reacción de tirar las patas, te toco más fuerte hasta que deje de tirarlas. Yo sé que estás pensando, este tío así no hace Piafé ni queriendo. Entonces, No, sí. tú me das explicación sobre qué hacer con esos dos tipos de caballos. Sí. Pues mira, no soy mucho de utilizar riendas fijas, pero no me preguntes por qué. Porque a lo largo de mi vida no lo he usado mucho. No porque me parezca mal ni mucho menos. Al contrario, me parece perfecto que la rienda exterior, sobre todo en lo contrario donde tú estás, cuida mucho la rectitud, hace que los caballos doblen menos la cara hacia ti. O sea que la rienda fija me parece bien. Lo que pasa es que la rienda fija, la palabra lo dice, lo fija demasiado arriba o abajo y me tengo que amordar un poco a donde la rienda lo pone. Y a mí me gusta ponerlo donde yo quiera. Entonces me quita un poquito de libertad a mí para yo jugar con la altura o la posición del cuello, ¿no? Y prefiero utilizar la rienda exterior yo mismo en mi mano, pasándola por lo alto del cuello, pero que yo la maneje. Y así sobre todo, porque el balancín cabeza-cuello, subirlo, bajarlo y tal, me parece que es bastante interesante y bastante importante a la hora de sacar un piafé. Yo cuando los caballos se escapan por delante, que ocurre muchas veces, de hecho los tenemos, en alguna ocasión que otra también recurro a amarrarlos en la argolla y jugar con ellos tranquilamente y luchan contra ellos solos, pero no es lo que más hago. Sobre todo al principio, que tienen que aprender a batir. Luego con el tiempo, cuando ellos ya lo conocen, no me importa alguna sesión de argolla como si fuera piafé entre pilares, que está bien. Pues yo en el momento que se embrutecen demasiado, me gusta mucho parar y ponerlos en paso atrás. El paso atrás hace que los caballos suelten la mano, por regla general. Además, un caballo para ir para atrás bien sube la rodilla y retrasa el talón, y ese movimiento es casi idéntico a que un caballo cuando piafa, porque un caballo cuando hace piafé sube la rodilla hacia arriba, la baja. Pues en el paso atrás aprenden a subir y bajar rodillas. Entonces, jugar con unos pasos atrás cuando los caballos se quieren escapar por delante es fundamental. Sobre todo hasta que llegue el momento en el que cuando yo toco con la fusta, él reacciona en las batidas antes de engancharse por delante. Entonces estamos en el camino. Cuando ya un caballo te deja dar 2 toques y él mueve los pies antes de engancharse en tu mano y luchar, ya tienes una buena parte del camino ganada. Claro, ahí es donde de verdad hay que andar muy fino y tener agilidad mental de decir, me acaba de dar los batidas, ya he aflojado la mano y ya está entendiendo lo que yo quiero. Porque si ahí la sesión la hago más larga de la cuenta, al final se me va a enganchar. En el momento que él empieza a mí a pegarme 2 batidas y no se me escapa por delante, ya estoy entrando donde yo quiero, porque al final el piafé es eso, que yo reaccione, toque con la fusta y él piafe en mi mano sin escaparse. En el momento que consigo, y ahí es donde está la clave. Muchas veces pensamos que la clave está en tocar con la fusta, levantar un pie, levantar el otro, da igual. Y yo creo que hay casi más sentido en la mano que está recibiendo, porque al final nuestra mano, la que está en la cara, recepciona lo que manda la fusta hacia adelante, ¿no? Cuando la recepción en la mano empieza a ser buena, ahora es cuando de verdad estamos en el camino del piafé. Y eso pasa porque un caballo, cuando tú lo tocas con la fusta, mueva los pies antes de tirar de la mano y escaparse. Entonces yo ahí juego con el paso atrás y con andar muy fino y aflojar rápido en el momento que ellos me baten y no me tiran. Ahí creo que está una de las claves del piafé. Después, cuando los caballos tiran los pies, pues arreglarlo tocando con la fusta puede provocar, o pegando, que no es lo correcto, lo que puede provocar es que tiren los pies más todavía. Entonces, yo creo que hay que utilizar mucho la fusta, pero sin tocar con ella casi. O sea, es como en el fútbol jugar sin balón. Me gusta mucho, utilizar las causas externas para mover un caballo hacia adelante. Si observamos un caballo cuando hemos ido un día con él de paseo a algún sitio y algo le ha asustado por detrás, o hemos ido un día a una procesión y venía la banda de tambores detrás y el caballo quiere nada más que correr por delante porque le da miedo, y tú lo sujetas, si ya de la boca está domado, lo sujetas por delante, se asusta por detrás y el caballo piafa. A lo mejor precipitado y desordenado, no es un piafé todavía académico, pero ahí encontramos piafé. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el caballo se ha estimulado, o sea, ante un estímulo,
se ha querido escapar hacia adelante, quería irse. Claro, el estímulo de la fusta le provoca a él un malestar de un picor, que hay caballos que reaccionan tirando los pies a la fusta. Entonces vamos a inventar algo que sea ese ruido que le asusta o esa banda de tambores que venía detrás, que no era una fusta, ¿no? Y puede ser la fusta, pero simplemente moviéndola de arriba hacia abajo, haciéndola que sirve, pero sin llegar a tocarle nunca. Y en todo caso, que le dé algún rocecito en el esquión para que él, cuando lo está rozando, piense que lo está rozando, pero que si se va hacia adelante se escapa de ella. Porque si yo cojo el caballo porque lo tengo en la mano y utilizo la fusta y le doy tantos toques como a mí me apetece, y él se da cuenta que estoy a su disposición, que está a mi disposición para que yo le dé cuando quiera, y él no quiere que yo le dé, pues va a reaccionar tirándome las patas. Pero si yo le digo, si te escapas, no te toco. O sea, estimularlo con toques y cortar el aire, yo eso lo he visto hacer en la escuela Ignacio Rambla, lo he visto, he sido siempre muy observador de este ejercicio. Sí. Me estaba acordando de Ignacio, efectivamente, me estaba acordando de Ignacio, sí. Ahí está. Y yo cada vez que he visto eso, unas veces he tenido la oportunidad de poder preguntarle a las personas que lo he visto hacer y otras veces no he podido, pero sí es verdad que lo he fotografiado en mi mente, me lo he llevado y lo he analizado. O sea que yo creo que la clave de por qué de vez en cuando saco un buen piafé es porque lo he estudiado mucho, el piafé. O sea, no creo que yo sea una persona con más habilidad que otra, pero ahora de pensar en el piafé he hecho muchas y yo decía, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué mueven la fusta de arriba abajo cortando el aire y no llegan a tocarlo? Por eso, porque ese susto por detrás o ese corte atrás, lo primero que le provoca al caballo es me quiero ir de aquí. Me quiero ir de aquí es todo lo contrario a tirar las patas, me quiero escapar. Entonces provoco que la grupa avance hasta adelante. Entonces, esa reacción también hay que crearla en los caballos. Esa reacción de cuando me sientan por detrás, bajar grupa y ir hacia adelante, bajar grupa y ir hacia adelante. Es la forma de que yo suelo utilizar para quitarle que tiren los pies. Un poco por eso. Y bueno, pues sí. Sí, me estaba acordando ahora que he hablado de Ignacio, me estaba acordando de efectivamente a Ignacio en la escuela. Yo también observaba mucho eso, no lo había visto nunca, eso de con el ruido de la fusta sin tocar. El caballo bajaba las caderas, los caballos bajaban las caderas ahí, y también con lo que has comentado de la nuca, me acuerdo de un caballo que no piafaba, lo coge por delante, le pone la nuca en el punto exacto y el caballo sin tocarlo piafaba. Ahí está. Un genio. Ahí está. Total. Nada más que colocando el cuello, en un punto que él sabía qué punto era, colocando el cuello en ciertos puntos. Total. Bueno, es que en la escuela hay muchos genios. Yo es que soy un fanático de... Bueno, el espejo donde yo he mirado y la doma que yo siempre siento ha sido la de la Real Escuela. Con sus virtudes y sus otras cosas serán más buenas o menos buenas, pero es la doma que yo siento. Yo siempre he sentido la doma académica pero artística. Y sobre todo en mis caballos y por la tierra donde vivo y tal, pues me he identificado siempre con ellos, ¿no? Entonces yo he visto siempre muy buenos piezas en la escuela, me he fijado mucho en ellos. Y si quieres llamarlo imitarlos, pues bueno, pues los he imitado. Creo que imitar lo bueno no es malo, o por lo menos he intentado coger muchas cosas de lo que ellos hacen, siempre lo tienen en cuenta. Totalmente. Sí. Bueno, Paco de Lucía decía que los genios roban y, o sea, que la gente que es lista coge cosas de los demás. Y totalmente, claro. Yo creo que al final todos los profesionales hemos hecho eso. Ahora que has mencionado un poco de las causas externas, Paco, me acabas de acordar a nuestro querido amigo Juan Rubio, que él me comentó un caso de un caballo que él tuvo en la escuela, que era un poquito linfático. El caballo era invasor cuarto, que de hecho en la despedida de evento que se hizo en Chapina en el año 2000, cuando Ignacio le quita la montura de evento como simbolizando su despedida y se la pone a un hijo de él, era ese caballo que Juan lo tuvo en la escuela y lo domó. Y él me comentaba que este era un caballo muy frío, muy como poco reactivo, y él me dijo que le sacó el piafé en los días que él estaba alegre en la pista de afuera. Cogía la fusta, se la ponía arriba y hacía silbar hacia arriba, o sea, como moviéndola hacia los lados arriba, un poco pues para que el caballo se asustara y tuviera como esa sensación de moverse y de reaccionar.
Y Sí, sí. bueno, me acabas de acordar eso, y Juan, ese fue un recurso que yo le aprendí a Juan, que se lo he visto usar en muchos caballos, y luego yo lo he puesto en práctica, y sí es verdad que para caballos que son así apagaditos, que no son los más reactivos, pues te hacen que se despierte y como que muevan el cuerpo y pongan como ese estado de alerta, ¿no? Como de querer moverse, pero tú al mismo tiempo lo retienes, y ahí sale un poquito pues los gestos o el ejercicio de Piaget. También quiero puntualizar que ese detalle que tú has dado de la fusta, o sea, de usarla pero sin tocarla, me acabas de acordar de un término que tú mismo me enseñaste, que es el efecto motosierra, Ahí está. que es de coger la fusta, queridos oyentes, para que nos hagamos una idea. Es coger la fusta y moverla hacia arriba, hacia abajo, pero sin tocar el caballo, muy cerquita pues del tren posterior del caballo. Y esto Ahí hace que el está. caballo pues entre en estado de querer irse hacia adelante, pero al mismo tiempo pues uno Sí, lo sí. retiene, y de ahí pues sale el gesto del piafé. Sí, Me sí. acabo de acordar de ese término, que ese lo aprendí de ti. Sí, bueno, es que ese lo bauticé yo así, ¿sabes? Yo lo comparo como que viene alguien con una motosierra detrás mía y me siento que me roza y no quiero que me corte, entonces me quiero escapar. Entonces es como, me va a tocar y me quiero escapar, me quiero escapar, me quiero escapar, ¿no? Si yo al caballo lo primo por delante para que no se escape y le doy tantos toques como a mí me apetece, que podría hacerlo, pero ahí está la parte de verdad, la reacción de mi caballo. Me he vuelto con un caballo acobardado que se encoge y que dice, mátame aquí. Y para hacer un piafé, que es un ejercicio artístico, que es un baile, digamos, no puedo hacerlo con un caballo acobardado que está dispuesto a que yo le dé los palos que quiera. Es que eso no es así. Entonces, yo tengo que darle esas ventajas a él y tengo que hacerlo creer que él tiene esa ventaja de me puedo escapar. Porque el piafé sale de cosas tan sencillas como cuando llevas a un caballo a cubrir una yegua y lo paras por el camino. Él, su cabeza le sigue diciendo que siga hacia la yegua y tu mano le dice que no puede. Entonces ahí cuando te das cuenta está piafando. Luego ese piafé hay que mordearlo y hay que darle sus tiempos, sus batidas, su cadencia. Vale, eso viene después. Pero en principio tú vas con un caballo que tiene ganas de ir a un sitio y cuando lo sueltas, él piafa en la mano. Entonces, y ahí no lo está haciendo piafar una fusta, si nos damos cuenta. No. Ahí lo está haciendo piafar la orden que le da su mente de sigo hacia adelante y la orden que me da mi mano de no te dejo. Y eso termina en piafé. Entonces yo eso lo he analizado todo lo posible y me he dado cuenta. Y además yo siempre digo que utilizar la fusta en exceso llegamos a tener un caballo insensible. No me gustan los caballos que piafan y que cada tranco es un toque de fusta, porque creo que la fusta es muy necesaria para buscar una reacción en un pie, para subir un menudillo, para que bata al pie contrario, vale, es muy necesaria para eso. Pero al final, eso no es nada más que un trámite que tiene que llevarte el caballo a tener una actitud de piafé y una mecánica de piafé. Y la mecánica de piafé no es cada toque de fusta un tranco de piafé. Eso no es así. De hecho, si queremos avanzar un caballo, al final terminará sin fusta. Entonces, si yo no soy capaz de darle al caballo ese sitio donde él piafa mecánicamente, bueno, pues he sacado un piafé vara dependiente, como yo digo, que en cada toque que yo doy el caballo sube el pie, porque le pica el toque que le pego, pero yo no tengo un caballo de verdad haciendo trote o pasaje en el mismo sitio, no. Tengo un caballo que cada vez que le pego un toque levanta un pie. Eso no es piafé, ¿no? Y eso de vez en cuando se ve, ¿no? Y luego, otra cosa muy importante, hoy con las redes sociales encontramos muchos caballos que hacen piafé en la mano, hay jinetes con más habilidad, jinetes con menos, encontramos algunos que son súper artistas, lo hacen muy bien. Pero yo digo que si los toques de la fusta los gastamos, nos quedamos sin ellos. No es indefinido, no. Esto es una expresión que Juan Rubio dice mucho, que dice que el ir motivando para que piafen sin utilizar la fusta y tal cual es como meter dinero en una cuenta, meter crédito. Si yo voy consiguiendo que me hagan muchos trancos sin utilizar la fusta, tengo mucho crédito ahí metido. Me quedan muchos toques que puedo utilizar que van a tener una reacción. Si los gasto, me quedo sin ellos. Entonces, cuando en un momento dado, de verdad, necesito un pelín de sobreestímulo para que el caballo de verdad pegue dos batidas de piafé importantes, si en ese momento yo utilizo la fusta, voy a tener un caballo que va a reaccionar a la fusta. Si el caballo está acostumbrado constantemente a toques de la fusta uno detrás del otro,
llega un momento que esos toques no hacen absolutamente nada. Entonces tengo que mirar por ellos y guardarlos. Meter crédito en la cuenta para cuando me hace falta sacarlo. O sea, sacarlo es utilizar 2 toques de fusta, o 3, los que hagan falta. Saco crédito, pero los tengo que tener metidos en la cuenta de crédito. Si los he sacado todos, ya no tengo toques. Los doy, pero no reacciona. La reacción de los caballos hay que guardarla. Es como 2 personas que se hablan. Y llegado, sí. Sí, perdón, sí, te escucho. Llegados al punto que, bueno, que a veces pasa, ¿no? A veces pasa, me imagino que a ti te habrá pasado, te habrá llegado cliente con caballos que piafaban, Paco, este piafaba, pero ya no piafa. Sí. El caballo, no, te habrá pasado, ¿no? A todos nos ha pasado, hemos llegado a trabajar a un sitio con un caballo que hacía no sé qué, ya no lo hace. Entonces, ¿cómo recuperar un caballo que está quemado en el ejercicio, digamos? ¿Qué haces para recuperarlo? ¿Vuelves a la base? ¿Cómo vuelves a motivar a un caballo que está ya desmotivado? Sí. Te entiendo perfectamente. Bueno, y además, no solo me han traído de vez en cuando un caballo que pasa eso. Yo también, cuando he empezado a sacar piafés, y ahora creo que pasa menos, pero debido a mi falta de experiencia o a mi ansiedad, porque la edad nos provoca muchas veces esa ansia de querer tener un caballo piafando pronto, porque lo quiero sacar, porque lo quiero enseñar. Esto es la realidad de lo que nos ocurre. Luego podemos contar las cosas un poco más románticas o menos, pero creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y yo, si hay una cosa en la vida es que me gusta ser cercano y sincero con lo que de verdad ocurre. Me ha pasado, y yo mismo he gripado caballos en el piafé, por mi ansia de querer sacarlo y tal. Y caballos que piafaban muy bien, ha llegado un momento que se han gripado y han dicho, pues yo ya no piafo más. Entonces, había que volver otra vez hacia atrás. Y lo más importante, o el consejo que yo le daría a cualquiera que toca piafé, tal, cuando un día te encuentras un poco en el callejón sin salida, no te calientes y te pelees con el caballo, porque posiblemente vas a acabar todavía peor aquel día. Párate y piénsalo, analízalo. Yo he vuelto a buscar nuevos sitios donde volver a tocarlo, recuperar esa sensibilidad, tocar en la barriga por delante, tocar en la caña por delante, tocar por detrás, y sobre todo, lo que tenía que haber hecho antes de griparlo, empezaba a conformarme con muy poco, porque cuando trabajamos un caballo y tenemos muchas expectativas con él, todo lo que conseguimos nos parece poco. Cuando tenemos pocas expectativas y vamos dispuestos a conformarnos con muy poco, todo lo que nos da nos parece mucho. Entonces, una de las cosas a las que yo he aprendido, o intento aprender todos los días, es a que lo poco que me den me parezca mucho. Porque eso crea en mí un estado de calma y de tranquilidad que me hace poder tener un buen feeling con mi caballo. Cuando yo siempre me parece poco lo que me está dando, tengo siempre una sobreexigencia sobre él, que eso provoca estas cosas que hemos dicho. Terminar gripando caballos, poniéndonoslo en contra y, por supuesto, nos lleva a una frustración tanto a nosotros como al caballo, porque al final nos transmitimos todo, a una frustración que no trae nada bueno. Trae estos resultados, y de vez en cuando pues un caballo mejor o peor, tal cual, nos pega una hostia de realidad y nos dice, despacio conmigo, háblame otra vez bien, respétame, vamos a hacer las cosas bien y yo te daré lo que pueda. Luego, es verdad que hay caballos con mucha voluntad que te quedas sorprendido y dices, si es que con lo que he trabajado contigo no sé por qué me haces ya todo esto, porque eres un fenómeno, eres buenísimo. Y luego hay caballos que es verdad, bueno, yo me he dejado algún caballo que he decidido no sacarle el piafé también en mi vida. Me gusta ser sincero, me gusta decir la verdad. Es cierto que no han sido muchos. Sí es verdad que hay caballos que han terminado con un piafé de una gran calidad, asombrosa, y otros caballos que me he conformado con un poquito de piafé y ya me parecía mucho porque no tenían nada suyo o ponían muy poco de su parte. En la minoría de los casos, sobre todo en caballos ibéricos, a mí la mayoría de los caballos ibéricos que he tratado me han ofrecido mucho para el piafé y me han hecho aprender mucho del piafé y han sido caballos con bastante voluntad para hacerlo, nuestro tipo de caballo. Pero bueno, cuidado. Y luego, es muy importante saber qué caballo tienes en la mano y no tener en tu cabeza, si yo le saqué a aquel caballo un gran piafé, a este se lo tengo que sacar, ¿no? No, es que este no es el mismo caballo que el otro y este a lo mejor no te va a dar el mismo piafé. Luego hay caballos que te dan un piafé muy artístico y a lo mejor no es el más ortodoxo, vamos a llamarlo así. Hay caballos que te dan un piafé muy discreto, pero si lo analizas bien te está dando un piafé súper correcto, ¿no? Y eso ya va en la personalidad y en la forma de ser de cada caballo. Nosotros podemos enseñar ejercicio, pero luego cada caballo le pone su personalidad al ejercicio y lo ejecuta
pues bueno, como corresponde a su condición, como corresponde a su movimiento y a su carácter, ¿no? Y hay que intentar ver bonito el piafé que él hace y no intentar comparar un piafé con el anterior que sacaste, porque pueden ser dos grandes piafés, pero muy diferentes, ¿eh? Y muchas veces nos cerramos en ese piafé espectacular que hacía un caballo que movía mucho los pies y que yo, desde luego, ya cada vez me gustan menos los caballos que levantan los pies excesivamente. Sobre todo me gustan menos los que levantan los pies más que las manos, porque un caballo que está levantando los pies más que las manos no está cuesta arriba, no está cargando en los posteriores y yo quiero ver un caballo, miramos mucho los pies, pero yo creo que al final el gesto del pie tiene que venir reflejado en la rodilla del caballo. Y un caballo cuando de verdad cargan los pies, empuja, ha bajado la cadera de verdad, se ha sentado los pies y empuja con el menudillo, necesita, otra cosa importante, un buen ritmo de piafé, porque cuando los caballos se quedan lentos en los piafés, no baten y empujan con los pies, saltan desde un pie a otro. Cuando los trancos entre un pie y otro tienen mucho tiempo de suspensión, ahí tenemos un caballo que está aliviándose y saltando de un pie a otro, no está empujando y no lleva un ritmo de piafé correcto, ¿eh? Y eso provoca al final que los caballos se dejen caer en la espalda y suban mucho las grupas. Cuando un caballo sube la grupa excesivamente, no está cargando los pies. El caballo tiene que bajar la cadera, batir con los pies, y lo más importante, cuando un caballo baja la cadera y se sienta sobre los pies, eso es lo que trae la ligereza, haciendo que el caballo se ponga grande por delante, la cruz harta y pese poco en tu mano, ¿eh? Cuando un caballo pesa poco en la mano, es porque de verdad está cuesta arriba, porque llega tu mano suelta y se mantiene grande adelante, ¿eh? Yo esto lo veo así. Luego hay muchos errores en el piafé también donde se caen. Hay caballos que hacen un piafé muy espectacular de los pies, se ponen muy sentados en los pies, pero después retrasan las manos hacia atrás, quedándose sin base de sustentación. Y dicen, qué redondo, está hecho un taco. No. Los pies tienen que entrar, por supuesto, pero las manos no tienen que retrasar y llegar cerca de los pies, ¿no? Cuando un caballo entra bien con los pies, todo lo contrario, es precisamente para que se ponga grande por delante y las rodillas salgan hacia adelante y hacia arriba, poniéndose en la horizontal y volviendo a caer en el suelo. El piafé, cuando cogemos un caballo y empezamos a piafarlo, enseguida, los caballos por regla general son bondadosos y enseguida empiezan a regalarnos un baile, que es lo que perseguimos. Pero después de verdad un piafé bueno, con un caballo sentado a los pies, cuesta arriba, grande, batiendo con un buen ritmo, da igual, eso no se llega siempre. Y tenemos que ser conscientes además que un buen piafé es la antesala de una buena transición a pasar. Y tenemos un caballo estático que ha retrocedido con las manos y que está acomodado y alojado en un sitio donde no es capaz de salir ahora hacia adelante, no tenemos un buen piafé. Tenemos un caballo que baila en la mano. Pero necesitamos que el caballo esté igual que un avión en disposición de salida. Los aviones cuando despegan se ponen cuesta arriba y salen, ¿no? Pues un caballo se tiene que poner en posición de salida. Cuando la cruz se baja y las manos se retrasan, no tenemos el caballo en esa disposición de salida de piafé a pasar, que al final es el objetivo, ¿no? Un caballo sea capaz de ejecutar una buena transición de piafé a pasar, ¿no? Totalmente. De hecho, aquí hay una cosa, Paco, que me gustaría apuntar, que uno ve mucho en doma clásica, que lo ve en estos campeonatos mundiales, europeos, en las Olimpiadas. Y yo, por ejemplo, veo al caballo centroeuropeo, que son caballos más grandes, más largos, caballos que no hacen estos piafés como tan clásicos, académicos, barrocos, que pues se ve mucho pues en las escuelas de Jerez, Viena, Portugal. Ojo, cuidado, no estoy diciendo que un caballo de estos no pueda hacer un piafé clásico, bonito y muy bien, sino que sí se ve algunas veces, que Juan me lo comenta cuando hay concursos y eso, que algunas veces se ve que hay caballos que a la hora de entrar en piafé no entran en esa transición clara de pasar a piafé, sino que hacen un pasar en el sitio. Ahí como que juegan un poco y manteniendo ese movimiento de pasar, lo reúnen un poquito, el caballo ya no avanza tanto y se queda ahí como haciendo pasar en el sitio, que pues, cuidado, eso no tiene nada que ver con el piafé. De hecho, en estos días vi un programa muy interesante. Totalmente de acuerdo contigo. Vi un programa muy interesante. Perdona, un inciso.
Perdona. De hecho, sí. siempre definimos el piafé como un movimiento en dos tiempos, con un tiempo de suspensión como si fuera un trote o un pasaje en el sitio. Y eso es lo que parece, pero un día, en una conversación con el maestro Víctor Álvarez, me aclaró que se ha demostrado con cámaras de alta definición que en el piafé no hay tiempo de suspensión, al contrario de lo que pensamos y de lo que yo he pensado toda mi vida. Pero ese tiempo de suspensión no llega a existir en el piafé. O sea, por eso no es un pasaje en el sitio. Estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices y lo que dice Juan, de que llegan y se quedan haciendo un pasaje en el sitio. Y un caballo no tiene que hacer pasaje en el sitio, tiene que hacer una transición y entrar realmente en piafé, en el que hay una diferencia. Completamente de acuerdo. Totalmente, y creo que has dado la mejor definición que diferencia el piafé del pasá. Este hombre, Víctor Álvarez, bueno, de hecho, él pone como ejemplo el reglamento de Doma, que sale la definición de piafé y dice movimiento cadenciado, reunido y elevado. En ningún momento dice que hay suspensión, en ningún momento dice que es un trote en el sitio, como muchos manuales antiguos de equitación estipulan. Y bueno, es algo que a veces a nosotros los jinetes, hasta que no nos enteramos, nos confunde un poco, porque yo también antiguamente pensaba que el piafé era un trote en el sitio, y no, para nada. Y luego en estos días quería comentar que yo vi un programa en YouTube que son de un señor americano y de un señor alemán que critican la forma como unos jueces juzgaron una prueba del Totilas cuando lo montaba este jinete alemán Matías Ra, que juzgaban la forma, no como se presentaba el caballo ni nada, ni como el jinete, ni nada de eso, pero sí juzgaban los jueces que en teoría habían hecho algunos, habían colaborado en hacer el reglamento que estipulaban pues las normas para evaluar un piafé, y que el piafé del caballo que se presentó en esa prueba pues no tenía nada que ver con esas normas y que aún así le pusieron unas notas excesivas. De hecho ahí se mostraba y ellos muestran con el vídeo señalando y todo, como fíjense ustedes que aquí el caballo no hace 12 o 15 batidas de piafé como estipula el reglamento, hace 9 nomás, el caballo no se queda en el sitio, avanza más de 1 metro y con todo y eso le ponen un 9 y algunos hasta un 10, cuando ese piafé no debería pasar de un 5 o de un 6, si se siguieran pues las reglas, ¿no? Que pues eso es un tema un poquillo polémico, que pasa creo que en todas las disciplinas, con todos los ejercicios, es un tema complicado, pero eso, que muchas veces en estos caballos, en esas competencias, pues sí no se ve que entran en un piafé clásico ahí en el sitio, que flexionan las caderas, que se ponen cuesta arriba, sino que se quedan ahí como con esa misma actividad del pasar ahí en el sitio, y bueno, es un defecto que también se halla mucho a veces en la enseñanza del piafé, pero también es verdad que este tipo de caballos, algunos es que les cuesta, no pueden llegar a ser un piafé impoluto, porque es lo que tú dices, cada caballo es un mundo y luego no todos podemos llegar a hacer lo mismo, o sea, es como las personas, no todos podemos llegar a bailar sevillanas, por poner un ejemplo igual. Cada uno tendrá su estilo y cada uno podrá llegarlo a ser correcto dentro de lo que puede. Y eso es algo que creo que sería muy importante aclarar, que ya lo has dicho, que no todos los caballos pueden piafar igual. O sea, sí hay unas como ciertas reglas, cánones que se deben respetar, se deben seguir, pero sabiendo que pues, o sea, yo por ejemplo, Raúl y yo hoy en día entrenamos caballos diferentes a los españoles. Él entrena lipizanos, yo entreno caballos frisón y gypsy banner, que no tiene nada que ver con el caballo pues ibérico, español, lusitano. Pues son caballos diferentes que tienen diferentes caracteres, temperamentos, morfologías, que se les puede sacar y enseñar piafé, pero pues no van a llegar a ser un piafé igual de brillante como por ejemplo un español o un lusitano lo hacen. Algunos hasta sí, inclusive si se hace bien y se les respeta los tiempos, sí, pero dentro de su limitación. Sí, claro. Hay de todo. Sí, hay de todo. Lo que sí es verdad que yo veo mucho aquí en Latinoamérica, que México, por ejemplo, y acá en Colombia también se aprecia a veces, que es algo que no me gusta, es esto de los caballos bailadores, que ponen los caballos ahí a bailar en el sitio con una tensión ya demasiado excesiva. Y una precipitación. Sí, una cosa es una buena actividad en piafé y otra cosa es rozar la precipitación. Y yo ahí pues tampoco estoy de acuerdo en ese
en ese exceso ya ¿no? Se ve un poco entrando quizás en caballo un poco hasta desquiciado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Claro. No estoy, Sí, claro. mucho, sí, sí. Sí. Oye, Paco, me gustaría preguntarte una última cosa sobre el inicio de cuando inicia los caballos tú en la mano. ¿Tú lo haces que en la parada, cuadrarlos en la parada o no? Eso de que en la parada aprenda el caballo a mover los pies estando parado, el caballo con la fusta. Sí. A cuadrarlo, vamos. ¿Tú lo enseñas a cuadrarlo y luego ya que anden moviendo los pies o no te centras mucho en eso? Sí, yo me gusta, a mí es verdad que me gusta que se paren cuadraditos, no es que yo elabore una parada perfecta, pero sí es verdad que quiero que se me quede longitudinal recto entre mi mano y mi fusta sin tener culo la grupa hacia un lado ni hacia otro. Sí me gusta que se quede en cuadraditos. Y sí, por supuesto, empiezo el piafé buscándole que salten los pies. Claro, al principio a mí me da lo mismo que un caballo, no es que me da lo mismo, se lo consiento y además creo que no es de otra forma. Yo al principio a los caballos los enseño a subir un pie, subir otro y luego le voy dando un ritmo, ¿no? Y que empiecen a regalarme batidas, pero por supuesto no exijo, además ya os he dicho que yo soy de empezar los caballos en piafé jóvenes pronto y por supuesto no les exijo que se pongan ni cuesta arriba ni nada. Los dejo planos, los dejo que jueguen. No me importa que un par de batidas no las peguen con simetría, que hagan plan, jueguen, se equivoquen, me da igual. No se los recrimino en absoluto. No puedo recriminar una reacción que estoy buscando. Yo a veces les hago un poco andando, como si dijéramos para entendernos, que paso español con los pies, que ande y que con los pies vaya moviendo los pies, así. Eso... ¿Crees que está correcto? A mí me gusta esa forma y muchos caballos luego ya aprenden ahí a mover los pies y luego ya a tocar con la fusta. Mira, los ayuda. Yo soy un tío que no soy muy determinante en esto así y esto no. ¿Sabes? Yo creo que todo lo que pongamos en funcionamiento y nos ayude es válido y es bueno. Y hay cosas que nunca he utilizado y las he visto en otra persona y yo conozco personas que una vez que tienen su método ya es inamovible y yo lo vuelvo a utilizar. Incluso no me funciona y a lo mejor luego lo utilizo con otro, teniendo memoria y acordándote. Entonces yo eso sí se lo he enseñado a los caballos. Yo se lo he enseñado así también, los he enseñado a que muevan un pie y otro y por supuesto al principio lo que yo quiero es ver algo que me parezca piafé, aunque sea muy poco. Y no tengo ninguna norma escrita y estipulada que dice esto no puede ser. No. En el momento que yo noto algo de piafé, bien que suben un pie, bien que ya, y sobre todo cuando me engarzan ya dos batidas, ya ahí disfruto, ya empiezo a ver lo que eso. Y sobre todo no exijo, porque si yo le estoy pidiendo a un caballo una movilidad en los pies, si él me pega dos saltos para arriba, para abajo y se equivoca y no da dos trancos iguales, yo no puedo reñirle, no puedo corregirlo en ese momento porque voy a hacer que tome miedo y estoy yendo en contra de una reacción que yo mismo le estoy pidiendo. Ahora, después con el transcurso del piafé, el orden y la técnica, voy a intentar darle orden a eso que he conseguido. Pero al principio solo necesito crear una reacción en él. Hay que tenerlo muy claro, crear reacción. A mí es una frase que la desarrollo algunas veces mucho en algo que tengo escrito y tal, es crear reacción. Necesito crear reacción. Y un caballo con el cuello más bajo, el lomo más plano y con la grupa más liberada tiene mucha más facilidad para mover los pies. Entonces ya lo hago. Después poco a poco, a través de el entrenamiento diario, sí intento, a través de esto del efecto motosierra, de tantas cosas, porque el piafé es verdad que es un ejercicio que parece muy simple y podríamos estar hablando una semana de él y no acabaríamos. Después intento que eso, pues bueno, que ya baje la grupa y que se ponga tal. Pero incluso cuando un caballo ya hace un gran piafé, ya lo hace el caballo. Y yo llevo unos días que yo veo que es un caballo que ya lo hace tan bueno que está completamente comprometido con la grupa muy baja, muy bien sentado en los pies, empujando, batiendo, sosteniendo todo el tercio anterior con sus posteriores y tal. Empiezas a ver, bueno, hay caballos con un corazón y una clase impresionante que los puedes tener toda tu vida ahí y no dicen nunca que no, pero tampoco son todos esos caballos. Los caballos tienen un corazón y un límite de reacción y de corazón y de aguante, ¿no? Cuando yo empiezo a notar que los caballos se me quedan ahí un poquito apagados y han perdido un poco el brillo del piafé
y la brillantez, esa brillantez que estaba dándome, hay que ser consciente de eso, apreciarlo, darte cuenta y decir, bueno, pues ahora te voy a dar 2 días, un día, y te voy a volver a motivar y te voy a reactivar el piafé quitándote compromiso. Y entonces, en vez de tocar con las fustas por todas las partes más bajas, que yo creo que mientras más abajo tocas, más compromete los pies, ¿no? Y luego, sin embargo, los toques en lo alto, encima de la grupa, esos toquecitos de picotacito, como que lo voy, digamos que tiro con las fustas del para arriba, ¿no? Doy el toque para abajo, pero tiro del para arriba. Los toques ahí arriba lo que hacen es liberar grupa, ¿no? Hacen que los caballos suban la grupa más que la bajen, ¿no? Pues yo mismo me voy, dejo a ese caballo un poco más plano y vuelvo a reactivarlo con los pies, vuelvo a crear esa gana que tenía los pies y ese movimiento con ese ritmo y esa actividad, y una vez que vuelvo a tener los pies reactivados, vuelvo a comprometerlo otra vez puesta arriba. Pero cuidado que el piafé no es que ya lo hace y lo hace para toda la vida. No, el piafé, igual que todo en la doma, hay que cuidarlo constantemente, porque lo que es un gran piafé puede convertirse en un piafé mediocre o incluso te puedes encontrar en un caballo que se te pare, se te bloquee y que deje de piafar. Entonces, no es solo... Y luego, a mí también me gusta mucho en el piafé, igual que en la doma, para que nos descontraigan lateralmente, los doblamos y los partimos, me gusta mucho trabajar también ejercicios laterales. Es decir, una vez que ya tengo el caballo en piafé, me gusta cogerlos en la mano, rotarlos hacia un lado y otro y pedirle batidas en el pie interior, en el pie que yo tengo al lado de mi fusta, pero en vez de pedírselas entrando para adelante para que se sostenga cuesta arriba, claro, el caballo al estar girando lateralmente, esas batidas las pega laterales. Pero si está muy libre, y al estar muy libre, batiendo, desplazándose lateralmente, ahí activo otra vez los pies. Entonces me gusta rotarlos a derecha, pedirle a los pies que se muevan y rotarlos a izquierda. ¿Por qué? Porque el piafé es un ejercicio que comprime bastante. O sea, empujamos de atrás para adelante, recibimos en la mano y cerramos a los caballos mucho, los comprimimos. Y ahí podemos encontrarnos de vez en cuando tensiones, bloqueos y tal. Exactamente igual que un caballo, cuando le estamos haciendo ejercicios de reunión longitudinales hacia adelante, se nos puede bloquear y ponérsenos un poco tenso, en el piafé puede. Entonces a mí me gusta mucho, de vez en cuando, liberar un poco la grupa y reactivar, y pedir ejercicios laterales para volver a reactivar también los pies. No olvidemos que en el momento que los pies de un caballo se nos paran, se nos ha parado todo. Ya tenemos un caballo bloqueado. Entonces, me gusta mucho reciclar a los caballos en esos 2 ejercicios, en dejarlos abrirse y en mover los laterales. Bueno, hasta aquí la primera parte de esta entrevista. Si te gustó, estate atento para escuchar la segunda. Y bueno, ahí te invitamos a que nos sigas en nuestros diferentes canales de nuestro programa. Por el momento estamos empezando en YouTube, Spotify e iVoox. Ahí también te agradeceremos si nos dejas tus comentarios para poder crecer y mejorar. Muchas gracias.